Hispanoamérica, muy buena tarde, muy buena noche, muy buen día, dependiendo a la hora que llegues a esta transmisión de M3, donde el marketing, el mentoring y las manadas tienen un lugar. Hoy con un invitado muy joven, pero muy exitoso y con una historia de vida que en verdad va a ser súper, súper cautivador. Desde Perú, Luis Vera. Luis, bienvenido a M3, ¿cómo estás? Hola Álvaro, ¿cómo está? Y toda la audiencia que nos escucha, muchas gracias por la presentación. Muy feliz y muy contento de poder compartir con ustedes un poquito de mi historia. Gracias. Bueno, y parte de esa historia viene inspirada desde que les comento, Luis, hace un par de meses estuvo galardonado como uno de los emprendedores jóvenes más famosos, más exitosos, bueno, no, más que famosos, exitosos, por un programa que hace nuestro amigo y aliado de transmisión, para quien envío un saludo, Mauro Danzi, del Club Mundial de Emprendedores. Aprovecho también para enviar un saludo a todos nuestros aliados en toda Hispanoamérica. Voy a contarles un poquito más de quién es Luis Enrique Vera González antes de entrar en detalle. Luis es marketer digital, emprendedor, inversionista, speaker, CEO y fundador del podcast, y me encanta este nombre. El éxito es empezar. Más allá de esta descripción poderosa, Luis, cuéntanos a toda Hispanoamérica y a toda la audiencia de M3, ¿quién es Luis Vera? Muchas gracias Álvaro por esa gran presentación, la verdad, estoy muy feliz y poder compartirles, como les decía antes, un poquito de mí para que puedan también aprender y puedan crecer en sus negocios, en sus vidas también. Bueno, ¿quién soy yo? Álvaro me presentó muy bien. Muchas gracias Álvaro. Yo me considero un joven emprendedor que empezó a los 12 años en este camino del emprendimiento, por así decirlo. Yo no sabía nada de ventas ni todo esto, pero aprendí a los 12 años vendiendo en mi colegio y había un proyecto de emprendimiento y en ese momento también me gustaba mucho el fútbol y entrenaba también, pero en ese momento a los 12 años yo vendía popcorn en mi colegio, palomitas de maíz, a mis amigos, a mis profesores, pero yo no sabía nada de ventas y mi mamá fue persona que me guió o que me ayudó a aprender en ese mundo, ¿no? A poder descubrir un poquito más eso. Y yo creo que hoy en día es algo muy fundamental para todas las personas que se quieren dedicar, ya sea carreras, negocios o lo que quieran estudiar o ser en la vida, aprender marketing digital, ventas y sobre todo también que ya aprendí más en este proceso que llevo emprendiendo, educación financiera. O sea, todo eso es en ese aspecto y trabajar siempre la mentalidad. Y bueno, ese fui yo a los 12 años y ya luego cuando me fue muy bien con el negocio de Podcore, de palomitas de maíz en este momento acá en Perú. Yo soy de Perú y bueno, emprendí a esa edad, a muy joven. Ya luego me fue muy bien con el negocio de la canchita, de las palomitas de maíz y me ayudó bastante a crecer en mi mentalidad, porque todo ese dinero, lo que iba generando, iba ganando en ese momento, lo iba invirtiendo en el negocio y siempre iba creciendo más y más y con ese dinero iba ayudando a mi familia, a mi mamá, a mi hermana a poder en las cosas de la casa y todo lo que en ese momento pues tenía yo de pequeño. Ujú. Genial. Y bueno, esta es una historia de palomitas de maíz, de fútbol, de marketing, de muchos temas, pero hay algo en especial que me gustaría que nos compartieras. Es la influencia de una gran mentora. Y esa gran mentora, y aparezco, y aprovecho, perdón, para hacerle un reconocimiento a tu mami, que aunque no la conozco, sé que algún día nos vamos a conocer, de cómo ha influido y ha impactado tu vida. Cuéntanos un poco de esa mentora, de esa gran mentora que es tu mamá, y qué lecciones aprendidas tienes de ella. Wow, muchísimas. Yo sigo aprendiendo mucho de ella, la verdad. Al inicio sí era como el hijo rebelde que quería hacer todo por su cuenta y que no escuchaba a su mamá o a sus padres, pero luego aprendí a escuchar más, o sea, a escuchar más y dejar de hablar y empezar a hacer, porque siempre escuchaba una frase que me decía mi mamá en su momento.
ya lo voy a hacer, o sea, siempre me decía, ya lo hiciste, algo, por ejemplo, no sé, limpiar o hacer algo de la casa, y yo decía, ya lo voy a hacer o ya sé. Sin embargo, ella siempre me decía esta frase, que es cierta, a veces, si ya lo sabes, ¿por qué no lo haces? Yo creo que nos pasa lo mismo cuando emprendemos algo o iniciamos algo. Por ejemplo, es o sea, hay gente que no sabe hacer algo, puede ser aprender a vender por internet o aprender temas de emprendimiento, mentalidad. Hay gente que no sabe, yo tampoco sabía y es normal. Todos pasamos por un proceso. Sin embargo, yo creo que es peor saber y no hacer y no ejecutar eso que tú estás haciendo con lo que ya sabes. Entonces, eso me pasaba a mí y aprendí eso de mi mamá, que si tú sabes algo o tienes un conocimiento y tú puedes tener la voluntad de hacer algo, hazlo, o sea, hazlo. Por ejemplo, ya sea emprender, levantarte temprano o salir a correr, hacer más ejercicio, leer un libro, un podcast, o sea, todo eso me iba ayudando en mi crecimiento personal y en mi vida como persona también, o sea, como emprendedor, en mi vida diaria cotidiana también. Ujú. Genial. Y bueno, una gran frase y que a mí personalmente me lleva a cuestionarme, a reflexionar. Además Ujú. de tu mami, Luis, eh, previamente a esta entrevista hemos tenido una oportunidad de conocernos, de hablar también de otros temas. Pero cuéntame y cuéntanos a toda la audiencia en Hispanoamérica, ¿qué otros mentores, qué otras personas han influido en tu carrera como emprendedor, en tu carrera como líder? Cuéntanos de, adicional a tu mami, de quién te has alimentado eh, para desarrollar tu emprendimiento. Claro que sí, Álvaro. Eh, Aparte de mi mamá, que para mí es una gran mentora, que me enseña muchas cosas como neuroventas. O sea, yo actualmente también soy experto en neuroventas, pero sigo aprendiendo, o sea, sigo aprendiendo también de ella. Y también referentes que son referentes en los negocios, mentalidad, negocios, crecimiento personal, de otros países, de mi país, de países de Latinoamérica también. Entonces, siempre me voy capacitando y aprendiendo de mentores de los cuales yo quiero aprender, que no solamente por sus resultados solamente económicos o que les vaya muy bien, sino en la transformación en su mentalidad, cómo piensan, cómo dicen, y cómo piensan y cómo dicen, hacen las cosas. Entonces, me enfoco principalmente en eso. Y mentores, he tenido muchos mentores, pero yo creo que lo más importante es enfocarse, por ejemplo, yo en cada evento que iba, aprendía de varias personas, pero siempre en ese momento me enfocaba en lo que yo quería hacer. Por ejemplo, si había un evento de podcast, yo me enfocaba en aprender a la persona que sí tenía los resultados en podcast y aprendía a esa persona y me funcionó. Empecé a ir, aplicar y hacer. Entonces, eso era lo que me iba funcionando y lo que me ha ayudado a crecer en mi negocio, emprendimiento, que hoy en día también estamos ayudando a muchas personas a través de diferentes partes del mundo. Gracias a Dios, antes solamente, por así decirlo, era un sueño, hoy en día es una realidad. Ahí estamos ayudando a muchas personas de diferentes partes del mundo que también puedan generar ingresos por Internet, también ser libres financieramente, poder tener tiempo para sus familias, o sea es una experiencia que yo al inicio también para mí era un sueño, pero hoy en día ya lo estoy viviendo, o sea, ese sueño ya es una realidad. Sin embargo, yo creo que lo más importante para mí, o mi meta actual, es poder seguir trabajando en eso, poder seguir ayudando, impactando más vidas, a más personas a través de lo que les encante hacer, sus pasiones, sus hobbies. Y a través de eso yo aprendí de mis mentores. Hoy en día también soy mentor de mi comunidad y de lo que estamos creando. Entonces estoy muy agradecido de ello también. Y si hablamos de mentores específicamente, ¿quiénes han influido en mí? Por ejemplo, mentores como de Estados Unidos, tengo mentores de Tony Robbins, Grant Cardone, para temas de mentalidad, Tony Robbins, para temas de ventas, Grant Cardone, para temas de marketing digital, Gary Vee, y liderazgo, he tenido la oportunidad de conocer a John Maxwell aquí en Perú, es un mentor de Estados Unidos, y bueno, he tenido la oportunidad de poder hablar con él también y aprender mucho. Entonces, yo creo que es eso, tener la energía en tu mentalidad de poder decir, quiero aprender a esa persona, porque el crecimiento y el aprendizaje siempre está ahí, o sea, nunca dejas de aprender.
Genial. Y bueno, grandes referentes. Luis, en tu camino, tenías hace algunos años en esa mentalidad el ser futbolista. Y por un lado el ser futbolista, por otro lado tener una educación, y abro comillas, tradicional a nivel universitario, pero tomaste la decisión y te has venido entrenando con diferentes mentores. Cuéntanos un poco qué tan fácil o difícil fue renunciar a ese sueño inicial y cómo visualizas tú lo que es el concepto de educación. Wow, fue una etapa muy linda la del fútbol, la verdad. O sea, fue muy corto también, pero sí, lo disfruté mucho porque aprendí bastantes cosas. Ahí también trabajaba mi mentalidad, o sea, el tema de poder ser resiliente, ser constante o ser disciplinado me ayudó bastante también para hacer lo que hoy en día hago también con mis alumnos, con mis clientes, con las personas a las que ayudo a través de eventos también, ya sean virtuales como presenciales. Em, y la verdad, sí, me ha influido mucho en mi vida el tema de poder dedicarme al fútbol o el ser deportista, porque aparte del fútbol, también me encanta correr, o por así decirlo, he- he- he hecho competencias de también de, por así decirlo, maratón y también velocidad. Entonces, y salto largo, y entre otras cosas, gimnasia. Me encanta ese mundo porque mi mamá siempre también ha sido corredora, siempre me cuenta sus historias también y digo, me sorprende, entonces ya sé de dónde vengo lo deportista. Entonces, a raíz de eso, me encantó el fútbol desde chiquito, pero nunca he estado en ningún club cuando era más pequeño y yo creo que eh, a los padres o a los hijos que quieren cumplir ese sueño de ser futbolistas, en mi vida influyó en el aspecto de que fue muy difícil renunciar a ese sueño porque era algo que desde pequeño soñaba con hacer, pero también decía, o sea, vino la pandemia en un momento en el que nadie se lo esperaba, ni yo me lo esperaba. Entonces, todas por así decirlo, yo jugué en un club de acá de Perú y jugué en varios clubes, donde también he tenido la oportunidad de jugar en Copas Federaciones, he podido conocer a futbolistas profesionales de acá de Perú también. Pero más allá de todo eso, ese sueño de poder renunciar a algo que yo quería, me llevó a que todo, cuando llegó pandemia, o sea, en el año 2020, ya las cosas cerraban, o sea, los lugares, los centros comerciales, los estadios de fútbol, o sea, todos estaban cerrados y estábamos encerrados en nuestras casas. Y ahí fue cuando yo descubrí, bueno, ahí fue cuando yo me estaba preparando en ese momento para las academias, para postular a las universidades, pero sin embargo sentía que no era lo que yo quería. Y ahí fue cuando mi hermanita me dijo, Luis, descárgate TikTok. Y yo no sabía que era TikTok, pero no me lo había descargado. Y ahí fue cuando yo aprendí recién a aprender a editar, a aprender a crear, a aprender a hacer lives, a aprender a hacer videos. Y cuando ahí fue cuando las cosas se fueron dando. Empecé a crear contenido y las personas empezaron a verme, 500, 1000, 2000, 10.000, medio millón, 1 millón. Y yo me sorprendía cada vez más cuando las personas me veían. Y a tal punto que hoy en día hemos impactado en la vida de más de 24 millones de personas a través de redes sociales, TikTok, Instagram, YouTube, el podcast también en Spotify. Y es una locura porque era como que, wow, o sea, nunca había tenido como tantas personas viendo lo que yo hacía o mi contenido y les ayudaba. Entonces, eso fue lo más gratificante para mí, ver que lo que yo hacía, aparte del fútbol, o sea, en esta nueva etapa de mi vida, creando contenido, ayudando a personas a crear negocios digitales por internet, me llenaba también mucho. Y es lo que me sigue llenando hoy el día el corazón, el alma, para poder seguir haciendo las cosas. Entonces, el fútbol obviamente me encanta, hoy en día lo practico mucho, no es como que lo haya dejado de lado tampoco. En la pandemia sí lo dejé muy de lado porque estábamos encerrados, no practicaba mucho. Sin embargo, sentía que era algo que debía retomar tal vez como un hobby y ya no tanto como ese camino de quiero llegar a ser futbolista ya. Entonces, hoy en día me mentalizo de que quiero ser el mejor, pero en otros aspectos de mi vida, así como en algún momento lo quería hacer con el fútbol. Pero alguna recomendación que les doy a los chicos que están siguiendo ese camino es que si es algo que quieres con el corazón, hazlo, pero eso sí, recuerda que hay otras, o sea, no es la única manera de tener éxito, porque tener éxito o en la vida
hay diferentes formas de tener éxito. Entonces, pero si es tu sueño, ve por ello, o sea, que nadie te diga que no puedes hacerlo. Yo vi que había otros caminos con los cuales también podía también generar no solamente ingresos, sino poder ayudar a más personas o inspirar a más personas, y lo hice a través del marketing digital. Y, y así fue mi proceso. Genial. Bueno, falta una inquietud que era lo que te mencionaba. En todo ese proceso, ¿cómo visualizas ese concepto de educación? Cuéntanos un poquito más desde esa perspectiva de educación y tomar esa decisión de entrenarte por tu cuenta, entrenarte a través de mentores versus hacer tener una educación tradicional. Lo voy a hacer como una comparación con el fútbol porque me encanta, aparte de que me encanta el fútbol, me encanta porque es muy similar a lo que hago hoy en día también, o con lo que hacemos hoy en día todas las personas. Por ejemplo, yo cuando estaba practicando fútbol en la canchita, en el estadio acá para jugar, me iba solo. O sea, me salía con mis amigos, no conocía a nadie, pero decía, puedo jugar, y ahí iba entrenando poco a poco. Y era libre, o sea, era libre, pero éramos bueno, las personas, los amigos del barrio, o sea, del lugar cercano ahí donde vivíamos. Sin embargo, y cuando yo jugaba, o sea, yo sentía que jugaba bien y todo ello, pero habían personas o amigos que me decían, Luis, tú juegas muy bien, porque juegas en algún club? Y me preguntaban, y yo decía, no, no juego en ningún club, debería jugar porque de verdad juegas demasiado bien y todo ello. Y wow, yo me quedaba así, ¿no? En algún momento me gustaría jugar en algún club, ¿no? Y bueno, le dije a mi mamá si me podía poner en algún club, hablé con mis padres, todo ello. Me dijeron que sí, ya luego poco a poco con el tiempo fui entrenando a clubes, y ahí vi la diferencia que había entre yo aprender en la cancha, o en el estadio, jugando en mi barrio con mis amigos, eh, a jugar en un club con personas que saben de fútbol o que saben estrategias, tácticas, y fue todo muy radical, muy diferente. En la manera en la que, bueno, el fútbol que juegas ahí con tus amigos no es lo mismo que juegas con personas que ya saben jugar o que ya tienen experiencia en ese deporte. Entonces, aprendí bastante, y yo creo que pasa lo mismo cuando uno quiere iniciar en esto de los negocios digitales, o quiere emprender, o quiere iniciar algo nuevo. Cuando uno lo hace solo, le toma más tiempo, más esfuerzo, más dinero, entre muchas otras cosas. Sacrificas muchas cosas. Sin embargo, si tú inviertes en ti, ya sea que tomes un curso, una capacitación, una mentoría, o vayas a algún evento y aprendes de las personas de las que tú quieres tener esos resultados, la curva de aprendizaje se va a cortar y vas a aprender lo que en esas personas, por ejemplo, han pasado, no sé, 10, 8 años o 20 años, lo que han aprendido en una hora, en una semana o en menos de un día. Así que la información con acción, sumada con acción, te va a generar esos resultados que quieres lograr en tu vida. Genial, y es una forma diferente de visualizar la educación y la información más acción, pues obviamente te genera esa visualización y resultados. Hay algo que me inquieta y si no te lo pregunto no voy a poder dormir y sé que muchas personas que están o van a ver esta transmisión no van a poder dormir. ¿Cómo a tan corta edad, en el buen sentido de la palabra, a tus 21 años y después de vivir estos procesos, decides pasar del rol de ser estudiante, mentoreado, aprendiz, como se quiera llamar, a decir, oiga, yo ya estoy en la capacidad de mentorear y ayudar a otras personas a, más allá de desarrollar su marca digital y tener una presencia digital, a eh, conectar con su pasión y con sus sueños? Cuéntanos cómo fue ese proceso de decisión, Luis. Claro que sí, Álvaro. Al inicio yo no me daba cuenta, pero mis propios alumnos, o bueno, cuando yo ya estaba empezando en este proceso también, las personas que me veían en redes sociales me decían, Luis, de frente me decían, para mí eres mi mentor, Luis, y la verdad estoy muy feliz de que aprender de ti. Y yo, wow, me sorprendía con esos mensajes. La verdad yo no sabía que podía también, o sea, podía ser mentor de alguien. Y gracias a esos mensajes que me llegaban de personas que me decían, Luis, veo tu Instagram y me estás siguiendo bastante, me gustaría que fueras mi mentor, o de lives de Instagram o de contenido que creaba yo en TikTok, de lo que yo ayudaba a las personas.
eso poco a poco me iba yo dando cuenta de que podía ser mentor o poder yo ayudar a las personas a través de mi experiencia que yo ya estaba teniendo en redes sociales o en marca personal o en todo lo que yo hago hoy en día también. Entonces, fue así que se fue dando. Y claro, para mí también en su momento era como un sueño, porque sin darme cuenta pasó eso, pero desde mucho antes, cuando yo ya estaba empezando en este mundo de los negocios digitales, era como, hoy día voy a tener una clase con tal persona, con tal mentor, que tengo que aprender esto. Y yo decía, ojalá en algún momento yo pueda ser mentor también y pueda dar clases o pueda impartir, ayudar o brindar algo de información que a mí me ha ayudado a más personas también que les pueda servir. Y así, era como un sueño al inicio, pero sin darme cuenta a través de mi proceso, de mi experiencia, fue que a las personas que, por así decirlo, fue la que me dijeron que yo también podía ser mentor. Y fue así que se fue dando las cosas, eh, poco a poco, pero hoy en día bueno, estamos creando mucho, yo creo que mucho crecimiento en este aspecto de que más personas también puedan ser mentores, porque se necesita bastante y el poder enseñar a otras personas, porque eh, uno nunca sabe lo que puede aprender de una persona si de verdad, o sea, tiene ese potencial de poder enseñar. Así que yo creo que es muy importante el tema de los mentores, el tema de poder aprender de esas personas. Pero aparte, yo como le decía antes de ser mentor, o sea, yo me considero, para ser tú un gran mentor o una gran mentora, yo creo que debes ser un gran estudiante o alumno o alumna. O sea, debes ser un gran estudiante y tienes que tener esa mentalidad en crecimiento de siempre, de que nunca dejes de aprender y que siempre hay información que otra persona puede saber y eso te puede ayudar. Genial, y es un tema de mentalidad y se derrumban muchas murallas en donde, y parte también de M3 es llevar una mirada fresca de lo que es el mentor. Muchas veces se asociaba al mentor como el anciano de barba blanca, en donde pues sencillamente eh, hasta ahí se generaba un sesgo cognitivo y pues es derrumbar, que si tenemos esa mentalidad de aprendices y siempre desde la humildad tener ese valor de estar creciendo, pues así como te dijeron hace algunos años, Luis, juegas bien al fútbol, oiga, debería estar en el mejor equipo de fútbol de Perú, no lo voy a decir porque sé que hay muchos aliancistas, amigos de Universitario peruanos, de Sporting Cristal y bueno, y de muchos otros equipos. Y lo mismo pasa con la mentoría. Luis, eres mi mentor y eres mi mentor porque lo poco o mucho que he aprendido de ti me ha generado un resultado y es parte de. Luis, en verdad ha sido muy interesante todo lo que nos has compartido, más sin embargo, quisiera que nos cuentes cómo es esto de el éxito es empezar. Más allá del podcast, cuéntanos el trasfondo de esta frase y cuéntanos también del podcast. Claro que sí, Álvaro. Wow, el podcast o el concepto de la idea del nombre del éxito es empezar nació bueno, nació desde mi amor hacia los podcasts, de que yo escuchaba cada rato podcasts de mentores que ya tenían resultados, mayormente eran de otros países, de Estados Unidos o otros países. Sin embargo, decía, me gustaría crear algo mío propio de lo que yo estoy haciendo hoy en día con lo que hago, trabajo con Hotmart, hago infoproductos, ayudo a otras personas a que también puedan generar ingresos a través de ello, poder crear algo mío propio porque no veía que nadie lo estaba haciendo en el podcast o en Spotify. Decía, quiero hacerlo. Y fue también, gracias a también la recomendación de un amigo, me dijo, Luis, tú también puedes crear un podcast. Y dije, ¿de verdad puedo hacerlo? Lo voy a hacer. Entonces, esas dos cositas y sumado a que también en su momento vi un video de John Maxwell también que lo estaban entrevistando y él decía, para que tú llegues al éxito o que tengas éxito en la vida, debes preguntarle a las personas exitosas qué han hecho para conseguir ese éxito o cómo han llegado a donde están. Y yo creo que sumado todas esas cosas, pero también la iniciativa de empezar algo, querer hacer algo, pero no sabía yo por dónde empezar, pero hacer lo que sea y empezar, o sea, no hacer lo que sea, pero me refiero a que
A veces muchos tenemos pensado en que, no, es que tengo que tener la mejor cámara, el mejor celular, el mejor equipo, el mejor micrófono. Sin embargo, hay personas, como en su momento yo también no tenía todo ese equipo y empecé con esto, con mi celular, grabando desde mi celular, grabando desde mi laptop y así fue que empecé. El podcast, todo ello, y lo subí a Spotify, también está en Apple Podcast, en YouTube y en más de 30 o 40 plataformas de podcast a nivel global. Y lo escuchan ya más de 100.000 personas en más de 56 países, que es la última cifra que vi. Y la verdad estoy muy agradecido por ello. Y aparte también estamos en el top 20 podcast más escuchados en Spotify, en la categoría de marketing, negocios y educación. O sea, estamos ayudando a muchas personas a través de esa plataforma. Y es muy bonito porque me llegan mensajes de Luis, me estás ayudando con el podcast porque la verdad eh, tenía mi negocio, o sea, mi negocio físico, y ahorita me están llegando bastantes clientes a través de lo digital también, o me están llegando bastantes ventas. Y eso es muy bonito porque ver que realmente lo que les enseño o lo que les comparto a través de esa plataforma en el podcast, a través del programa, les pueda ayudar, o sea, de verdad en sus negocios. Porque yo sé que en su momento también cuando me enseñaban a mí algo en la escuela o en las academias, decía, esta fórmula me va a servir para algo en la vida real. Sin embargo, hoy en día, con lo que les enseño en marketing digital o ventas o todo referido a ello, a negocios, es más práctico que teórico. Hay algunas cosas teóricas, por ejemplo, el 10%, pero el 90% de lo que les enseño, lo que les comparto en mis clases, mentorías o en el podcast, es 90% práctica, porque la vida es eso, la vida es práctica. La vida no es un examen, la vida es, te vas a equivocar, te vas a caer, tienes que aprender de esos errores y tú decides si levantarte o quedarte donde estás. Yo creo que es eso, la fuerza, tener la fuerza de voluntad para hacer las cosas. Y fue así que nació el nombre y todo lo que estamos creando a través del podcast también. Genial. Y bueno, en verdad hay mucha sabiduría, mucho valor en lo que nos compartes, Luis. Luis, muchas personas que están viendo, que van a escuchar, que van a ver esta transmisión, eh, quisieran llevarse un mensaje más allá de todo lo que nos has compartido. Pero ¿cuál sería ese mensaje final que te gustaría compartir a la audiencia? Sí, Álvaro. Un mensaje final que les podría dejar a todas las personas que escuchan, que van a escuchar esto, la entrevista es sigan sus sueños. O sea, si tienen un sueño que les motiva a levantarse todos los días, y si no lo tienen aún claro qué es lo que quieren en la vida, como en algún momento yo no lo tenía claro cuando estaba en el colegio, no sabía qué quería estudiar. Sin embargo, cuando yo estaba empezando en el mundo de los negocios digitales, tenía una meta o varias metas. Entre ellas era lograr mi primera venta, lograr mis primeros $50, y la tercera, que para mí en ese momento era muy lejana, conocer a los marketers o empresarios más grandes de Latinoamérica y el mundo. Y gracias a Dios lo logré. Pero si yo no me hubiera puesto esas metas pequeñas en un cuaderno, en un papel, yo creo, y trabajándolo día con día, o sea, manifestando y trabajando por esos sueños, yo creo que no lo hubiera conseguido. O sea, y el apoyo de las personas que también me ayudaron, mi mamá, mi hermana, también creo mucho en Dios, sé, siempre están en mi corazón y en mi vida, cuando hago las cosas, soy una persona muy agradecida y agradezco por cada día nuevo de vida, por cada nueva oportunidad que tengo de poder respirar, de poder estar con las personas que amo, de poder trabajar, de poder ayudar a otras personas y poder divertirme también, poder surfear, jugar fútbol o hacer cualquier actividad que me guste. Entonces, para todas las personas que están escuchando y viendo, haz lo que te gusta sin desenfocarte de eso que te apasiona, de eso que tú quieres lograr en la vida, ya sea libertad financiera, libertad de tiempo, o sea, tener tiempo con tu familia o tú no preocuparte por el dinero y sin ver el precio. Yo escuché una frase una vez y es, si tú quieres comprar, o sea, si tú quieres comprar sin ver el precio, debes trabajar sin ver el reloj. Sé que hay muchas personas que se enfocan mucho en su trabajo y dejan de lado a su familia, o claro, pasa mayormente. Sin embargo, si tú estás enfocado en tu meta, pero a la par también puedes estar con tu familia,
o tu familia también puede emprender contigo. Entonces, yo creo que el mensaje es, vive la vida que quieres, pero recuerda que no para ti, o sea, o para las personas que están escuchando, tú puedes también cumplir tus sueños y los de las personas que están detrás de ti o con tu familia, porque es real. Yo antes decía, no tengo tiempo para, para mi familia, estoy enfocado acá en las clases y todo, ¿a qué hora tengo mi descanso? Y no tenía tiempo para mí ni mi familia. Hoy en día lo tengo. Hoy en día tengo ese tiempo, que vale oro, vale muchísimo. Entonces, yo creo que lo más importante que tenemos es el tiempo. Hay que aprovecharlo al máximo, ya sea que tú emprendas o trabajes o te estés capacitando con algún curso, mentoría, programa. Enfócate en eso de lleno y aplica y vas a ver que los resultados se van a dar. No de la noche a la mañana, no de un día para el otro, de un mes para el otro, pero si trabajas constantemente durante mucho tiempo, vas a lograr ese éxito o te vas a convertir en una persona exitosa. Eh, y así, poco a poco. Yo empecé así de esa manera y eso me ayudó a poder tener los resultados que tengo, poder aprender de las personas de las que he aprendido también, que mentores, referentes, y hoy en día también poder ser un referente para muchas personas también que nos escuchan o ven y estoy muy agradecido de eso. Y la verdad, yo creo que ese es el mensaje final que les daría. Eh, que recuerden que sus sueños siempre sean más grandes que sus miedos. Nunca se rindan a pesar de las adversidades de la vida o de todo lo negativo a veces que está en tu cabeza. Recuerda que tú puedes cumplir tus sueños si te lo propones de corazón. Y no es cuántos seguidores tienes en Instagram o en redes sociales o en TikTok, sino cuántas personas te siguen por lo que haces. No por tus palabras, sino por tus acciones. Demuestra más con tus acciones que con tus palabras. Ese es el mensaje que les daría. Súper, súper poderoso, Luis. En verdad, muchos aprendizajes y mucho valor en todo lo que nos compartes y bueno, que nuestros sueños sean más grandes que nuestros miedos. Luis, muchas personas van a querer conocerte, van a querer seguirte, van a poder ver cuál es todo lo que haces en tus diferentes redes sociales. Cuéntanos a la audiencia en Hispanoamérica de M3 cómo pueden seguirte, cómo pueden contactarte. Claro que sí, Álvaro. En Instagram estoy como luisvera.22 y en las demás redes sociales como Luis Vera Marketing, tanto YouTube como TikTok y en el podcast El éxito es empezar y en todas las plataformas de podcast. Así es. Luis Vera, hoy en M3 desde Perú. Un saludo para todos nuestros amigos en el Perú. Tenemos muchos amigos, amigas en el Perú, en toda Hispanoamérica. Un saludo en especial a todos nuestros aliados de transmisión, en especial al Club Mundial de Emprendedores. Y bueno, recuerden ustedes, la cita es todos los jueves, 6 de la tarde, hora de Colombia, hora respectiva en cada uno de sus países, en esto que se llama M3 en donde el marketing, el mentoring y las manadas tienen un lugar. Luis, mil gracias y chao, chao. Muchas gracias, Álvaro. Un abrazo, chao.